Muy buenas noches, es una bendición estar de manera cotidiana estudiando la palabra de nuestro Dios y en el nombre del Señor vamos a tomar este tiempo para seguir conociendo más su palabra, conocer más la Escritura y sobre todo conociendo el propósito que tiene Dios para su vida y para la mía. Cuando nosotros llegamos a ser creyentes, muchas veces, si bien Dios hace una obra sobrenatural en nosotros, nos regenera, nos permite ver la vida desde otra perspectiva. Pero esto no quiere decir ni significa que no le hablemos a nuestra familia o que no les podamos compartir ahora de las buenas nuevas de salvación. Quiero decirles en esta noche que es todo lo contrario. Nos afirmamos como hijos de Dios y brillamos en nuestro entorno. Nuestro Señor Jesús lo dijo de esta manera, que nosotros somos la sal y la luz de este mundo. En otra ocasión nos dijo que tenemos que ir a predicar incluso a todas las naciones. Hay un ejemplo ahí en Mateo, en el capítulo 22, versículo 9, que nos dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halláis. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que vengan a escuchar la palabra de Dios. Yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino. Esto se tenía que llevar a todos lados. Pablo lo dijo de la siguiente manera, ahí en el capítulo 15 de Romanos, en el versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Tenemos que hacerlo. Entonces, en estas dos citas vemos que ahora que somos bendecidos por ser llamados hijos de Dios, que pertenecemos a una iglesia, ahora viene un compromiso dado por Dios y esto se convierte en un privilegio. Miren cómo lo trabaja Santiago, ahí en el capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hace un momento yo hablaba de no alejamiento, sino por el contrario, de ser luz. ¿Qué es la palabra de acepción? Es preferencia. En su sentido, en su significado, es lo que nos dice el diccionario, es preferir. Y esto inicia con una elección, sigue en una selección y culmina en una acepción. Santiago trata este tema en el entorno en el cual se encontraba, pero no por esto significa que hoy no tiene validez. Él estaba directamente hablándole a la iglesia que se había levantado en Jerusalén. Esta carta probablemente fue escrita antes del año 50 después de Cristo. Fue una de las primeras cartas. Incluso después del martirio de este siervo de Dios de Esteban, hubo una persecución muy fuerte y muy marcada en la iglesia en Jerusalén. Incluso los historiadores nos dejan huella de estos momentos tan tristes que vivió la iglesia, debido a estos nuevos creyentes que no tuvieron el apoyo para establecer iglesias, porque hubo una persecución. Santiago, preocupado por esto, les escribe como pastor, interesado en el bienestar de ellos, a fin de animarlos en la fe durante este tiempo difícil. Entonces, existían grupos muy marcados. Si bien recordemos que cuando se empieza a predicar la palabra de Dios, había ya judíos, había maestros, había grupos muy marcados, entre ellos los fariseos. Los nuevos creyentes y también los judíos ahora formaban un cuerpo, que era la iglesia del Señor Jesucristo. Pero Santiago habla de un tema, acepción de personas, y la carta empieza diciendo: hermanos, los que somos creyentes no lo tenemos que hacer, no tenemos que hacer acepción de personas. Nuestra fe es abierta para todo necesitado. El ejemplo nos lo dio nuestro mismo Señor Jesucristo. Trató con diferentes grupos y a todos ellos les dio el mensaje del reino de Dios. Habló con cobradores de impuestos, incluso hasta con sus detractores. Y usted y yo somos llamados a ser como Cristo, a parecernos a Él, escuchar y sobre todo aplicar sus enseñanzas. Esta cita inicia con la palabra hermanos, insisto en esto.
¿Por qué? Porque se refiere y va directamente a la iglesia. Y va dirigido a personas, o sea, a nuevos creyentes. La unión de estos dos grupos de hermanos y de personas lo hace Cristo. Y esta unidad se forma con el Evangelio. Una persona se puede convertir en un hermano y ese es nuestro deseo. Esa es nuestra esperanza. Por eso lo importante es ser buenos hijos de Dios. ¿Te imaginas que esa persona te viera en un momento de crisis o te conociera en un momento de que tú explotas de acuerdo a tu carácter y que al día siguiente lo veas en la iglesia o que te vea alabando o que te vea ofendiendo y digas, ¿este realmente es un cristiano? Si yo lo vi ayer o antier o en la semana haciendo esto o aquello. Cuán importante es poder tener un buen testimonio. Dios, ayúdanos con este tema. Es serio, hermanos, hablar de esto. ¿Por qué? Porque estamos dando ejemplo de lo que ahora está en tu corazón y en el mío. Y pasado el tiempo, vemos muchas bendiciones. El Evangelio, entonces, hasta este punto podemos distinguir lo que es para todos. Y podemos decir, amén, hermano. Amén, pastor. Gloria a Dios, que se predique la palabra. Bueno, creo que ahí no tenemos problemas. Lo que habla Santiago, ¿en dónde radica lo que quiere llegar a profundizar y enseñar a esta iglesia? En el trato. Precisamente es en el trato donde a veces usted y yo fallamos. Y ahí es donde somos selectivos. Permítame explicarlo a profundidad. Antes de seguir, contestemos algunas preguntas. ¿Trato a todos por igual? Usted diga sí o no. ¿Sirvo a todos por igual? ¿Sí o no? ¿Saludo a todos por igual? ¿Sí o no? Esto incluye a los niños, esto incluye a las personas adultas. Vamos cerrando el círculo. Con mi familia, ¿es igual con un hijo que con otro? Con mi familia, ¿trato bien a un nieto como trato a los otros? Para Santiago, hermanos, la iglesia la conformaban todos. Por eso él dice, no hagan acepción de personas. Y Santiago no solo se queda ahí, no solamente habla de una invitación, ahora desarrolla el tema dando ejemplos. Miren lo que dicen los versículos 2, 3 y 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. El tema no es negar el acceso a personas pudientes o gente rica. Conozco hermanos que son muy bendecidos hablando financieramente y esos hermanos bendicen en gran medida la obra del Señor. Sostienen a misioneros, incluso compran transporte, hacen caravanas médicas. Bueno, hombres que tienen puesta su esperanza en nuestro Dios, saben que el dinero es un recurso para ahora bendecir a la obra del Señor. El punto, hermanos, que trata Santiago aquí es el juicio que hacemos a veces con las personas. Dice Santiago que miramos con agrado a uno y a otro no. Y es directo esto. Este tema va directo a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque pasa en la congregación. Habla a los que somos hermanos que miran. A veces no es necesario hablar, solo con la mirada y la manera en que vemos. Ya estamos errando en esta enseñanza. En otras ocasiones hemos hablado del lenguaje corporal. A lo mejor no hablamos o a lo mejor no expresamos, pero con el simple hecho de una acción estamos demostrando desprecio a las personas. La mirada dice mucho, hermanos, el cuerpo por igual. El Señor lo dijo de esta manera ahí en Mateo, en el capítulo 6, versículo 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno,
todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? ¿Se dan cuenta cuán importante es la forma en que vemos? Esto tiene que ver con la intención, hermanos. Algunos, lamentablemente, cuando llega una familia, llega una persona, ya le vimos el color, ya le vimos los zapatos, el peinado, y decimos, está la moda, no está la moda. Esto no es la iglesia, hermanos. De acuerdo a esta carta, la iglesia es una congregación comprada por precio, por la sangre de Cristo. No es un club de modas, ni tampoco un concurso, ni un club social. La iglesia es donde los hermanos se aman, oran entre ellos, toman causas en oración, crecen juntos en el conocimiento del evangelio, se fortalecen unos con otros, sirven en y por amor, reciben incluso al débil en la fe. Por eso, el que tenga oídos para oír, que oiga, hermanos. La iglesia es escuchar el evangelio, crecer en la palabra de Dios. Si aquel hermanito viene bien, gloria a Dios. Si aquella familia Dios le bendice, bendito sea el Señor. Si aquellas personas tienen necesidad, es una oportunidad para mostrar lo que ahora hay en nuestro corazón. Podrás decir, creo que no estoy aquí, pastor. Creo que hoy la libré. Está bien. A lo mejor no has juzgado, pero déjame referirme a otra cosa. ¿A cuántos de tu iglesia conoces? Por nombre. Vas a decir, bueno, conozco a 10 por nombre. ¿Te imaginas? Si a veces no recordamos su nombre, ¿cómo vamos a saber sus necesidades? Creo que aquí entramos muy pocos. Y eso quiere decir que tampoco nos interesa. Y caemos al mismo punto. Prejuicio, selección, acepción de personas. Pues vengo acá mientras, hermano, mientras que, y seamos sinceros en esto. ¿Cuántos podemos decir, Dios me trajo aquí con un propósito? Y así lo creo porque su voluntad es perfecta. Y cuando hacemos esto, amamos a los hermanos, amamos a sus hijos, amamos sus vidas. Y de esos hermanos, de esos, muy pocos. Santiago señala este punto diciéndolo así, versículos 5, 6 y 7. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Dice Santiago, Dios eligió a los pobres para que sean ahora ricos en fe. No por eso los ricos no tienen lugar, claro que sí, pero a veces es más difícil convencer a un rico sobre el evangelio que a un pobre por la necesidad. Juan lo dice de la siguiente manera, ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se dan cuenta hasta qué punto somos responsables? Si somos selectivos, si hacemos acepción de personas, dice Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? Pablo ahí en Gálatas en el capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestros hermanos, bendecir a nuestros hermanos, se vuelve y es un privilegio. Y sobre todo, amada iglesia, estamos obedeciendo la palabra de nuestro Dios. Estamos reflejando lo que ahora ha tomado el control de nuestra vida, ha tomado el control de nuestras decisiones, y esto tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, las necesidades
se convierten en oportunidades para crecer y bendecir a los demás. Y tenemos un parámetro, hermanos, la ley de Dios. Miren lo que dicen los versículos 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, algunos se podían justificar. Dicen, yo me lavo las manos, yo traigo mis diezmos, yo hago esto, aquello. Bien, bien has hecho. Pero también es necesario no hacer acepción de personas. Hoy por hoy es muy marcado los grupos, hermanos. Son muy marcados los grupos que son pudientes y los grupos que son más vulnerables. En el tiempo de Santiago pasaba igual, pero no por esto hay división, sino que hay unificación. ¿Y qué es lo que nos une? Cristo Jesús y su palabra. Santiago dice, la ley real. ¿Cuál es la ley real? Este mandamiento les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Lo dice Juan en el capítulo 15, versículo 12. Entonces Dios nos da esta enseñanza, que nos amemos unos a otros. ¿Cómo? Como Cristo nos ha amado. A veces solo nos centramos en los mandamientos de la ley mosaica, pero acá tenemos otro mandamiento. Al no hacerlo, entonces, dice Santiago, cometemos pecado. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte es esto. Pareciera que Santiago, en lugar de ir disminuyendo la corrección, por el contrario, es más demandante en este comportamiento. Cuando usted y yo hacemos acepción de personas, se nos es considerado pecado. ¿Por qué es tan delicado este tema? Porque estamos mostrando el reino de Dios, de nuestro amado Jesús, de nuestro amado Salvador. Él en una ocasión dijo que Él es manso y humilde. Ahí en Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchos somos buenos maestros, pero malas personas. Muchos somos buenos servidores, pero malas personas. Muchos somos expertos en esto o en aquello, pero malas personas. Haciendo acepción de personas. Tenemos un parámetro: manso y humilde. La humildad nos permite ver a todos, y el ser manso nos permite tratar bien a todos. ¿Y cuál es el ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo. Santiago, hasta este punto, pareciera que la corrección era clara, parecía que todo estaba bien, pero sube el tono. Miren lo que dicen los versículos 10, 11 y 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Me llama la atención cómo lo abre para este punto. Habla de un tema, pero dice, si tú cumples esto, pero fallas en esto, te haces transgresor de todo lo que Dios ha establecido. Entonces, hablando de nuestro tema, que es no hacer acepción, la palabra nos lleva a que a veces sucede y a veces pasa. Y en el tiempo de los judíos, hermanos, era muy marcado. La salvación, entonces, es un regalo de Dios. No elimina nuestra necesidad de obedecer la ley de ninguna manera. Le otorga a la obediencia un nuevo fundamento, un nuevo sentido que con gozo y de manera intencional ahora lo hacemos. Y esto, hermanos, es posible a través de la ayuda del Espíritu Santo. Para terminar, hermanos, Santiago nuevamente presiona un poco más. Dice el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces,
porque juicio sin misericordia, ¿qué dice? Se hará con aquel que no hiciere misericordia. Entonces, si usted y yo fallamos en esto, si usted y yo de manera intencional o a veces por estar distraídos hacemos acepción de personas, con la vara que usted y yo midamos, seremos medidos. Pero dice Santiago, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, inició esta lectura con no hacer acepción de personas. Luego Santiago lo llevó al pecado, luego lo llevó a la ley y termina en que tengamos misericordia. Entonces, ¿por qué? Porque una persona pudiente también necesita de un Salvador. Como una persona con todas las necesidades también necesita de un Salvador. Entonces, ¿esto qué significa? Que usted y yo tenemos este privilegio dado por Dios de enseñar las buenas nuevas de salvación. Porque el rico tiene la necesidad de Cristo, así como el pobre. Al fin del día, el no hacerlo, nos rebelamos contra Dios. Y eso, hermanos, no le agrada. Entonces, pensemos en esto. ¿Yo hago acepción de personas? O incluso ya tengo un grupo selectivo, lo demás no me interesa. Mientras yo haga esto, lo demás que gire, lo demás que avance. No, hermanos, de ninguna manera. Lo que mostramos y lo que vemos aquí en esta carta es que nosotros seamos sensibles a las necesidades de otros, a las cargas de otros, hermanos. Sin duda, el poder bendecir a un joven, el poder escuchar a una mujer, el poder bendecir a una familia. Déjeme decirle que esto, en primer lugar, le agrada a nuestro Dios. En segundo lugar, estamos obedeciendo su palabra. Y en tercer lugar, no estamos pecando, porque no estamos haciendo acepción de personas. Piensa un poco, estamos por retomar nuestras actividades como iglesia. Si hoy pudiéramos abrir nuevamente nuestras puertas, ¿qué haríamos? Sin duda, algunos abrazaríamos, otros lloraríamos juntos, otros contaríamos qué fue lo que pasó y cómo Dios nos bendijo. Pero la pregunta ¿es con todos o solamente con unos cuantos? La misma alegría que le muestro a un hermano, ¿le muestro a otro? O mejor evado esa relación, o mejor hago que no lo veo, o mejor me distraigo en otras cosas. Que Dios nos ayude a no hacer acepción de personas. Oremos en este día, Padre. Perdónanos, Señor, si en algún momento he pasado por alto esta bella enseñanza. Perdóname, Señor, si en algún momento hago acepción de personas, Señor. Perdónanos, Señor, porque sí tengo un grupo muy marcado, dado por el tiempo de convivencia, dado por la familiaridad, dado por el trabajo mutuo, pero hay otro grupo que necesita también ser bendecido. Señor, permítenos abrir nuestros ojos. Padre, ayúdanos a ver las cargas de nuestro hermano. Padre, bendecir al que tiene y también bendecir al que no tiene, Señor. Muchos hemos fallado en esto, pero hoy con esta enseñanza, Padre, nos recomprometemos contigo, Señor. Tomamos nuevamente este reto, Padre, de ser luz y sal para toda persona. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que tenga una bendecida noche.